Se suponía que la Antártida nunca albergaría vida. Se suponía que nunca albergaría nada excepto hielo, silencio y frío más antiguo que la historia humana. Sin embargo, cuando un equipo científico perforó un bolsillo sellado a 2 kilómetros bajo la superficie, algo cálido empujó hacia atrás. Los instrumentos fallaron. El aire que subió de la oscuridad sabía metálico y extraño. Lo que entraron no era una cueva formada por la naturaleza, y lo que descubrieron adentro nunca estuvo destinado a ser encontrado en este planeta. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos científicos más perturbadores y los hallazgos que desafían todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Si te apasiona descubrir lo que realmente se esconde bajo el hielo de nuestro planeta, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. La primera señal de que algo estaba mal llegó en forma de una firma de calor que no debería haber existido. El equipo climático había estado en la Antártida Oriental durante solo 3 días, llevando a cabo un estudio de rutina destinado a rastrear la pérdida de hielo y los cambios de temperatura causados por el calentamiento global. Esperaban lecturas silenciosas y patrones predecibles. En cambio, sus sensores mostraron un bloque de energía cálida escondido bajo el suelo congelado. La anomalía se encontraba bajo 1,8 kilómetros de hielo en una región conocida por ser uno de los lugares más fríos y estables del planeta. El equipo había mapeado esta área muchas veces antes y nunca había aparecido nada inusual. Ahora, los monitores mostraban un aumento repentino en la temperatura que era 12 grados más cálido que el hielo a su alrededor. El equipo sabía que esto solo debería suceder si había calor volcánico debajo. Sin embargo, cada lectura sísmica mostraba que el suelo estaba completamente quieto. No había señales de actividad volcánica o movimiento geológico. El calor provenía de algo más. La espectrometría satelital agregó otra pieza perturbadora de información. El aire sobre la anomalía llevaba rastros tenues de gases que no coincidían con nada encontrado en ambientes glaciales antárticos naturales. Estos gases generalmente aparecen solo cuando la materia orgánica se descompone en condiciones cálidas. El equipo se paró en el viento helado mientras sus instrumentos insistían en que algo cálido y activo estaba enterrado muy abajo. Nada de esto tenía sentido. Las reacciones físicas comenzaron poco después. Varios científicos reportaron una presión aguda en sus oídos cuando caminaban hacia las coordenadas marcadas. La sensación se sentía similar al cambio de presión que ocurre cuando un avión desciende, pero más fuerte y mucho más repentino. Un técnico de campo se mareó y tuvo que sentarse en la nieve. Dijo que el mundo se inclinó cuando intentó acercarse más. El equipo verificó su equipo en busca de ondas sonoras dañinas y encontró picos breves de interferencia que a menudo ocurren cuando el infrasonido fuerte está presente. El infrasonido es una vibración de baja frecuencia que el oído humano no puede escuchar, pero el cuerpo puede sentir. Puede causar ansiedad, náuseas y miedo. El equipo no entendía por qué aparecía en una región silenciosa, de hielo intacto. La tensión se extendió por el campamento. Revisaron cada sensor y máquina. Realizaron pruebas de control para descartar mal funcionamiento. Durante la noche, otro satélite confirmó la firma. Luego, un segundo satélite la confirmó nuevamente desde un ángulo diferente. Los datos no podían ser descartados. Una sola frase comenzó a moverse a través del grupo. Hay un bolsillo de aire allá abajo. A medida que su miedo crecía más fuerte y cada duda se desvanecía, el equipo se dio cuenta de que solo tenían una forma de descubrir la verdad. Tenían que perforar el hielo. El equipo preparó su equipo de perforación con un nivel de cuidado que revelaba el miedo que ninguno de ellos quería decir en voz alta. Sacaron un sistema de perforación con agua caliente que se había usado en misiones pasadas en el lago Vostok y el lago Mercer. Este sistema forzaba agua calentada a través de mangueras largas que derretían el hielo de una manera limpia y controlada. El plan era simple y debería haber sido seguro. Necesitaban un agujero estrecho y estéril que midiera 40 centímetros de diámetro. Este agujero les permitiría alcanzar la fuente de la firma de calor y recolectar muestras sin contaminar lo que yacía debajo. Siguieron reglas estrictas porque creían que podrían estar perforando en un ambiente cerrado.
Tales ambientes pueden contener microorganismos antiguos que han estado sellados durante miles o incluso millones de años. El equipo usó trajes protectores y la tubería de perforación pasó a través de filtros que atrapaban bacterias externas. Durante los primeros 1000 metros todo se comportó como se esperaba. El taladro se movió lentamente hacia abajo, a través de capas de hielo que eran densas y silenciosas. A 1784 metros, la presión en el taladro de repente cayó. Los técnicos se congelaron. Una caída rápida de presión generalmente significa que el taladro ha penetrado en un espacio hueco. Los monitores confirmaron esto. La cabeza del taladro había entrado en un vacío. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el aire subió hacia arriba a través del pozo. El aire era cálido y llevaba un olor metálico. Los instrumentos captaron partículas que sugerían que había material biológico vivo presente. Esto no tenía sentido. Las cavernas subglaciales en la Antártida normalmente están llenas de agua o gas frío comprimido. Nunca deberían contener aire cálido. Las reacciones fueron inmediatas. 3 investigadores retrocedieron y se cubrieron la boca. Dijeron que el aire sabía agrio y fuerte. Uno de ellos se enfermó y vomitó en la nieve. Otro se frotó las manos repetidamente porque sus dedos hormigueaban de una manera que no podía explicar. Un biólogo miró el vapor que subía y susurró que este aire no había tocado la superficie en millones de años. La idea asustó a todos porque nadie sabía qué tipo de vida o procesos químicos podrían sobrevivir en un espacio cerrado y calentado bajo tanto hielo. El equipo se reunió dentro de la carpa principal y discutió durante horas. Algunos querían detenerse y sellar el pozo. Otros creían que tenían el deber de investigar porque los datos eran demasiado importantes para ignorar. Al final, la curiosidad ganó. Decidieron ampliar el pozo a 1,2 metros. Usaron un escariador térmico reforzado que derritió el hielo en un cilindro liso. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, construyeron una cápsula de descenso de partes de transporte aisladas. Esta cápsula se parecía a las cápsulas de rescate usadas en emergencias en cuevas y era lo suficientemente fuerte como para soportar la presión del hielo circundante. 2 exploradores se ofrecieron como voluntarios para bajar. Su cápsula fue bajada lentamente por un cabrestante motorizado. A 900 metros, el feed de audio se llenó de pulsos tenues y estática. El equipo continuó de todos modos. Cuando la cápsula alcanzó el fondo, las lecturas infrarrojas mostraron una caverna seca y cálida. La puerta se abrió y una ráfaga de aire pesado y húmedo entró. Los exploradores habían entrado en un mundo oculto. Ahora, dentro del ambiente sellado, el equipo comenzó a documentar lo que creían que era solo un misterio geológico, sin saber que era mucho más peligroso. Los 2 exploradores salieron de la cápsula e inmediatamente sintieron la diferencia en el aire. La cueva era húmeda, casi pesada, como si el espacio estuviera lleno de compuestos orgánicos en lugar de oxígeno limpio. El aire presionaba contra sus pulmones de una manera lenta e incómoda. Cada respiración se sentía ligeramente más espesa de lo normal. La temperatura era mucho más cálida que el mundo congelado arriba. La humedad flotaba a través de los haces de luz en pequeñas hebras flotantes que parecían casi vivas. El suelo bajo sus botas era liso, pero no se parecía a nada que los humanos hubieran formado. Tenía la apariencia de piedra que había sido lentamente derretida y enfriada de nuevo. Creaba una superficie que se sentía natural pero extrañamente pulida, como si algo hubiera pasado sobre ella muchas veces. Mientras su luz barría la caverna, los exploradores notaron membranas delgadas de humedad pegadas a las paredes de piedra. Estas membranas no eran estáticas. Temblaban en pequeñas ondulaciones, como si respondieran a los movimientos de los exploradores. Cuando los exploradores se acercaron, las membranas se desplazaron en ondas lentas que viajaban a lo largo de la pared. Esto hizo que ambos se detuvieran y miraran. La humedad no debería comportarse así. La humedad debería gotear o quedarse quieta. La ligera vibración los hizo sentir observados, aunque no había movimiento a su alrededor. Un explorador se arrodilló para raspar un parche oscuro de la pared. Parecía una película delgada de musgo húmedo, pero mucho más oscura y mucho más uniforme en estructura. La película tenía un color verde oscuro que brillaba bajo las linternas frontales.
Cuando la luz permaneció en ella, la película se contrajo en una tracción lenta y constante, como si estuviera tratando de alejarse del brillo. Se relajó de nuevo cuando la luz se desplazó a otro lugar. Recogieron una muestra y la colocaron en un contenedor estéril. La prueba de campo mostró algo que alarmó al biólogo de inmediato. Los aminoácidos dentro de la muestra microbiana estaban dispuestos en la dirección opuesta a los aminoácidos encontrados en toda la vida en la Tierra. Los aminoácidos son las piezas químicas básicas que forman las proteínas en los organismos vivos. Están formados de una manera que puede torcerse hacia la izquierda o hacia la derecha. Los científicos llaman a esta dirección de torsión quiralidad. Cada ser vivo en la Tierra usa solo aminoácidos levógiros. Esto significa que las moléculas se doblan en una sola dirección. Y la forma encaja perfectamente con la forma en que la vida en la Tierra construye proteínas. La muestra de la cueva no usaba aminoácidos levógiros en absoluto, usaba aminoácidos dextrogiros. Estas moléculas son imágenes espejo de las que se usan en la vida terrestre. Las proteínas construidas a partir de aminoácidos dextrogiros no pueden ser utilizadas por ningún organismo conocido en este planeta. Las enzimas de la Tierra no pueden interactuar con ellas. Las células de la Tierra no pueden construir con ellas. Ningún proceso natural en la Tierra produce estas formas dextrogiras en un sistema biológico estable. Esto mostró que la biología de la cueva no seguía las reglas básicas que controlan cada ser vivo en el planeta. Los voluntarios quedaron atónitos más allá de las palabras. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Mientras se movían más profundo en la caverna, vieron parches de crecimiento mineral que reaccionaban a cambios en el aire. Cada vez que uno de los exploradores exhalaba, el aumento de oxígeno causaba un brillo tenue y breve en ciertas partes de la pared. El brillo duraba solo un segundo. Desaparecía completamente cuando los exploradores contenían la respiración. Repitieron esto varias veces para confirmarlo. El patrón se mantuvo exacto. Esto significaba que la cueva estaba respondiendo a la presencia de oxígeno de una manera controlada. Los parches minerales estaban interactuando con el aire como un sistema vivo en lugar de una superficie pasiva. El estrés físico en los exploradores aumentó. Uno de ellos sintió una presión creciendo detrás de sus ojos, como si el aire de la cueva estuviera presionando hacia adentro. Los otros dijeron que la cueva se sentía como si estuviera esperando algo. Su respiración se volvió superficial porque los niveles de oxígeno cambiaban sin un patrón claro. A veces, el oxígeno subía bruscamente y luego caía sin ningún movimiento del equipo. Estas anomalías extrañas y escaladas los empujaron a continuar su investigación. Necesitaban respuestas, y esas respuestas esperaban más profundo dentro de la cueva donde se escondía un peligro mucho mayor. Cuanto más profundo se movían los exploradores en la cueva, más el ambiente cambiaba de extraño a peligroso. La primera señal llegó cuando uno de ellos rozó el suelo con su bota. Una capa delgada de polvo se levantó en el aire. En lugar de dispersarse aleatoriamente como el polvo normal, las partículas subieron en espirales apretadas que rotaban en círculos lentos antes de asentarse de nuevo. El polvo debería dispersarse en caminos impredecibles. Nunca debería moverse en formas organizadas. Ambos exploradores miraron las partículas en espiral con miedo creciente porque este comportamiento sugería que algo en el aire o en las partículas mismas estaba guiando el movimiento. Recogieron muestras y las examinaron con un microscopio de campo pequeño. Los microorganismos dentro del polvo los sorprendieron. Los microbios terrestres normales se mueven usando pequeñas estructuras en forma de látigo que empujan o jalan sus cuerpos. Estos se llaman flagelos. Los microbios de la cueva no tenían estas estructuras. En cambio, se movían en pulsos helicoidales cortos. Sus cuerpos se expandían y contraían en ondas giratorias casi como pequeños resortes apretándose y soltándose. Esta forma de movimiento nunca se ha visto en la biología terrestre. Sugería que los organismos estaban usando un método completamente diferente para moverse a través del líquido o el aire. Mientras registraban estos hallazgos, los instrumentos en sus trajes detectaron algo más. Una vibración constante llenaba la cueva a una frecuencia de 17 hercios. Los humanos no pueden oír esta frecuencia, pero el cuerpo puede sentirla. El infrasonido a este nivel se sabe que causa náuseas, miedo e incluso distorsiones visuales breves. Los exploradores no entendían la fuente de la vibración.
Las paredes de la cueva no mostraban signos de cambio, sin embargo, la vibración continuaba sin pausa. Los ritmos cardíacos de los exploradores aumentaron exactamente al mismo tiempo. Sus manos temblaron. Uno sintió una sensación repentina de terror y tuvo que estabilizarse contra la pared. Sus alrededores comenzaron a comportarse de maneras que se sentían intencionales. Cada vez que los exploradores pisaban una superficie, la piedra se volvía ligeramente más cálida bajo sus botas. No fue un gran cambio, pero fue notable. Algo en la roca o el suelo estaba absorbiendo su presión o calor corporal y respondiendo a ello. La humedad en las paredes también se movía en ondas lentas a la deriva. Se desplazaba de un área a otra como si la cueva estuviera redistribuyendo el agua con propósito. Estos movimientos no coincidían con ningún ambiente de cueva natural. Los efectos psicológicos empeoraron. Un científico dejó de caminar y dijo que escuchó un zumbido bajo detrás de él. El otro no escuchó nada. Su equipo de audio registró solo silencio, lo que hizo el momento aún más aterrador. Mientras se movían más profundo, un explorador perdió su sentido de dirección. No podía recordar si habían pasado una cierta piedra o girado en una esquina. Su voz tembló cuando dijo que la cueva estaba confundiendo su memoria. Poco después, sus sensores de oxígeno reportaron un aumento repentino en oxígeno seguido de una caída brusca. Estos cambios rápidos no deberían ocurrir en un espacio sellado a menos que algo estuviera alterando la atmósfera. Con sus estados físicos y mentales descomponiéndose y la cueva reaccionando a su presencia de maneras que no tenían sentido, el equipo continuó avanzando. Creían que estaban cerca de la fuente de la anomalía, sin saber que el verdadero peligro esperaba adelante en una cámara más profunda que había permanecido sellada durante eras. Los exploradores se movieron más profundo en la cueva, hasta que el suelo se inclinó hacia abajo en una pendiente natural larga. El aire se volvió más cálido mientras caminaban y las paredes se volvieron resbaladizas con humedad condensada. Al final de la pendiente alcanzaron una abertura amplia que conducía a una cámara diferente de cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. Una piscina de agua líquida llenaba la mayor parte del espacio. El agua no debería haber existido bajo tanto hielo porque la temperatura en la superficie estaba muy por debajo del punto de congelación. La única explicación posible era el calor geotérmico subiendo de la roca o calor siendo liberado por algo dentro de la cámara. El agua no se movía en absoluto. No había ondas, ni olas suaves, ni señales de perturbación. Incluso cuando los exploradores se acercaron y crearon flujo de aire, la superficie del agua permaneció perfectamente plana. Este nivel de quietud se sentía antinatural y hizo que ambos ralentizaran sus pasos. Las paredes alrededor de la cámara se veían diferentes de la piedra lisa que habían visto antes. Había formas atrapadas dentro de la piedra como si la roca hubiera crecido alrededor de ellas. Estas formas no se parecían a nada familiar. Algunas parecían costillas largas curvas, pero el espaciado era desigual, y las formas eran demasiado anchas para pertenecer a ningún animal conocido. Otras formas parecían tubos que podrían haber llevado fluido, pero se ramificaban de maneras que no coincidían con venas, raíces o nada formado por la biología terrestre. La mineralización sugería que estas estructuras se habían endurecido durante un tiempo muy largo, parecían orgánicas, pero no de una manera que coincidiera con la vida vegetal o animal. Los exploradores no podían decir si estas formas pertenecían a organismos individuales o partes de una estructura mucho más grande. En el lado opuesto de la cámara, una sola masa descansaba parcialmente bajo el agua. Era lo suficientemente grande como para que los exploradores pudieran verla desde el otro lado de la habitación. No se movía. Su superficie estaba cubierta en una capa translúcida que parecía resina vieja. La resina tenía grietas, pero aún mantenía la masa unida. La forma del objeto era irregular y no estaba claramente definida. No era redonda como una roca y no tenía forma de ninguna criatura que los exploradores reconocieran. Cuando apuntaron su cámara térmica a ella, la imagen mostró un movimiento tenue dentro de la masa. El movimiento no parecía actividad muscular. Parecía corrientes que cambiaban lentamente, como si algo dentro de la masa se estuviera reorganizando o reaccionando a la temperatura. Ninguno de los exploradores sabía si la masa era una forma de vida o algo completamente desconocido. Pero ambos entendieron que no era un simple mineral o piedra.
La vista del objeto congeló a los exploradores en su lugar. Uno de ellos inmediatamente se negó a acercarse más. Dijo que sus instintos le decían que se alejara porque nada sobre la masa se sentía seguro. El otro explorador se obligó a dar un paso adelante. Cuando alcanzó el borde del agua, de repente sintió una sensación extraña. Dijo que se sentía como si el objeto estuviera consciente de él. Esto lo asustó tanto que casi retrocedió. Sus instrumentos reportaron un cambio pequeño pero claro. La temperatura alrededor de la masa subió ligeramente cuando se acercó y cayó cuando retrocedió. Este patrón se repitió cada vez que se movió. A pesar de su miedo, creían que la masa estaba inactiva y posiblemente fosilizada. Decidieron recoger muestras antes de reportar de vuelta. Esta elección desencadenaría la siguiente etapa del descubrimiento y los llevaría a un peligro mucho mayor. Los exploradores solo habían dado unos pasos atrás del agua cuando las condiciones dentro de la cámara cambiaron de nuevo. La temperatura subió entre 2 y 3 grados. Este aumento vino del calor combinado de sus lámparas, sus trajes y el intercambio de aire creado cuando la caverna se abrió por primera vez. La cueva había estado sellada durante una cantidad desconocida de tiempo, e incluso un pequeño cambio en el flujo de aire o luz podría desencadenar un cambio rápido en la temperatura. Mientras el calor se extendía, las gotas se formaron rápidamente a lo largo de la piedra. La humedad se espesó y corrió por las paredes a un ritmo mucho más rápido que antes. Las películas microbianas que cubrían la piedra reaccionaron al calor en aumento, retrocediendo de las superficies expuestas. Se retiraron en grietas porque los cambios repentinos de temperatura pueden dañar organismos adaptados a ambientes fríos estables. El objeto en el agua respondió siguiente. La capa de resina que cubría su superficie era sensible a la temperatura. A medida que la cámara se calentaba, la resina se ablandó en secciones diminutas. No se derritió ni se peló. En cambio, se aflojó lo suficiente para mostrar movimiento desde abajo. Los exploradores usaron su cámara térmica de nuevo y vieron que la distribución de calor interna cambió. Aparecieron áreas más cálidas dentro de la masa porque el caparazón exterior ya no retenía el frío. El nuevo calor permitió que fluido o tejido atrapado se moviera por primera vez. Esto explicaba los sonidos débiles de agrietamiento que resonaban a través de la cámara. Las grietas venían de la resina ajustándose al cambio de temperatura. Los exploradores se quedaron varios pasos atrás, aterrorizados por la clara señal de que la masa estaba reaccionando, pero también entendieron que podría ser simplemente una respuesta física desencadenada por el ambiente y no por conciencia. El equipo comenzó a tener problemas porque la humedad dentro de la cámara aumentó bruscamente. Los altos niveles de humedad interfirieron con sus sensores y obstruyeron pequeñas aberturas de ventilación. Los monitores de oxígeno parpadearon porque la composición del aire era inestable. La cámara había estado sellada durante mucho tiempo y de repente estaba expuesta a la respiración de los exploradores y el escape del equipo. Esto creó bolsas desiguales de oxígeno y dióxido de carbono. Sus sistemas de comunicación también captaron ráfagas cortas de ruido causadas por vapor de agua y partículas minerales en el aire. Estas interrupciones llegaron a través de la cápsula sobre ellos como señales de audio rotas y poco claras. La tensión física en los exploradores se intensificó. Uno de ellos se sintió mareado y colapsó de rodillas. Su cuerpo luchaba por ajustarse a las fluctuaciones de oxígeno. El otro explorador gritó que necesitaban irse inmediatamente. El calor, la humedad y los cambios de presión estaban afectando su equilibrio y respiración. Agarraron lo que pudieron y comenzaron a moverse hacia la pendiente que conducía fuera de la cámara. Las muestras que llevaban estaban selladas, pero ninguno de ellos sabía lo que esas muestras realmente significaban. Alcanzaron la cápsula en un estado de pánico, sin saber que el material dentro de sus contenedores contenía la evidencia que cambiaría todo sobre la comprensión humana de la vida. Las muestras tomadas de la cámara fueron examinadas dentro del laboratorio portátil tan pronto como los exploradores alcanzaron la superficie. Habían recolectado 3 tipos de material. La primera muestra vino de la película microbiana delgada que cubría las paredes de la cueva. La segunda muestra fue tomada del agua en la cámara. La tercera y más importante muestra fue un pequeño raspado de la resina translúcida que cubría la gran masa sumergida.
Este raspado fue tomado cuidadosamente con una herramienta estéril y sellado en un contenedor hermético. El equipo creía que estaban recolectando datos ambientales inofensivos. En cambio, las muestras revelaron la verdad para la que nunca estuvieron preparados. Las máquinas de secuenciación procesaron primero la película microbiana. Los resultados aparecieron en segundos y aturdieron al equipo. Los patrones moleculares no coincidían con ninguna forma de vida conocida en el planeta. Los microorganismos contenían un quinto nucleótido. Los nucleótidos son las unidades químicas que crean el ADN y el ARN. Todos los organismos terrestres usan solo 4 de ellos para construir su código genético. La muestra de la cueva usaba un nucleótido extra que no existe en ningún registro científico. Esto significaba que su sistema genético no seguía las mismas reglas de ADN usadas por animales, plantas o bacterias. Cuando el análisis cambió al diseño de aminoácidos, el shock se profundizó. Cada aminoácido en la muestra era dextrogiro. Esto confirmó que la muestra no pertenecía a ningún sistema biológico basado en la Tierra. Estaba construida a partir de instrucciones químicas que la vida en la Tierra no puede leer, no puede descomponer y no puede usar. La muestra de agua produjo el mismo resultado. Los rastros de material orgánico flotante llevaban los mismos aminoácidos dextrogiros y el mismo nucleótido desconocido. Esto mostró que el agua dentro de la cueva no era agua de deshielo normal, apoyaba un sistema biológico separado de la biología de la Tierra. Cuando la muestra de resina entró en el secuenciador, el laboratorio cayó en silencio. Los resultados fueron mucho más complejos que las muestras anteriores. El material no estaba muerto, no estaba fosilizado o químicamente inactivo. Contenía estructuras que estaban apagadas, pero aún capaces de reiniciarse si las condiciones adecuadas estaban presentes. Esto significaba que la masa en la cámara no era simplemente una forma preservada, era una forma de vida en un estado de reposo. Las cadenas moleculares en la resina mostraron algo aún más alarmante. Tenían una resistencia extremadamente fuerte a la radiación. La radiación normalmente daña o destruye moléculas biológicas. Sin embargo, los enlaces en esta muestra estaban construidos de una manera que les permitía sobrevivir a la radiación dura sin romperse. Estos mismos patrones de enlaces solo se han encontrado en organismos microscópicos que los científicos descubrieron dentro de fragmentos de meteoritos. Esos organismos sobreviven porque se formaron en lugares expuestos a intensa radiación cósmica. La vida terrestre nunca desarrolla este tipo de protección porque la atmósfera de la Tierra bloquea la mayor parte de la radiación del espacio. La única forma en que estos patrones pueden existir es si el organismo evolucionó en un ambiente con radiación mucho más fuerte que cualquier cosa en la Tierra. Esto dejó claro que la forma de vida dentro de la cueva no comenzó en nuestro planeta. El equipo se dio cuenta de que estaban estudiando vida que no vino de la Tierra. Nada en la muestra coincidía con ninguna forma de biología conocida en el planeta. La única explicación razonable era que el organismo llegó del espacio hace mucho tiempo. Podría haber sido llevado dentro del hielo de un cometa antiguo o atrapado en la roca de un meteorito que golpeó la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. Una vez que aterrizó, el organismo liberó lentamente calor como parte de su actividad química natural. Este calor vino de la forma en que sus moléculas reaccionaron con el ambiente. Durante miles de años, este calor constante derritió el hielo directamente a su alrededor. A medida que el hielo se derretía y volvía a congelar en ciclos, se formó gradualmente un espacio hueco. Este espacio hueco se convirtió en la cueva que los exploradores entraron. El organismo no construyó la cueva, no dio forma a nada a propósito. La cámara se formó simplemente porque el organismo existía y liberaba energía de una manera que ninguna vida terrestre hace. La implicación aterradora emergió después. La vida terrestre no tiene defensa contra este organismo. Su química está construida de una manera que la biología terrestre no puede reconocer, no puede atacar y no puede descomponer. Si incluso una pequeña cantidad escapara al ambiente abierto, no enfrentaría competencia de microorganismos existentes. Podría extenderse a través del suelo, agua y humedad sin nada que lo detenga. No necesitaría infectar humanos o animales para causar daño. Simplemente reemplazaría las capas base de los ecosistemas de la Tierra, superándolos con química con la que no pueden interactuar.
Comunidades microbianas enteras podrían colapsar, el suelo podría cambiar su estructura, las fuentes de agua podrían cambiar en temperatura y contenido mineral, los ambientes podrían transformarse de maneras que los humanos no entienden o controlan. Peor aún, no se comportaría como una enfermedad. La Tierra no lo reconocería como dañino hasta que el daño ya hubiera ocurrido. Se extendería silenciosamente y remodelaría lo que tocara. Un científico susurró que esto nunca debería haber sido tomado de la cámara. Otro repitió que nunca deberían haber perforado el hielo en absoluto. Los supervisores en la superficie tomaron su decisión inmediatamente. El descubrimiento era demasiado peligroso para liberarlo al público. Todos los canales de comunicación fueron cortados. Todos los datos fueron bloqueados. Se ordenó al equipo que dejara de hablar sobre el organismo, la cámara y las muestras. En cuestión de horas, toda la operación fue clasificada. El campamento fue removido. Las coordenadas fueron borradas. La historia nunca alcanzó el mundo exterior. Solo fragmentos de la verdad se han filtrado a través de pequeños canales no oficiales, a menudo descartados como rumores o confusión. El informe completo permanece oculto y el organismo mismo está almacenado en una instalación sellada lejos del ojo público. Quizás algún día el gobierno decidirá que el mundo está listo para escuchar lo que se encontró bajo el hielo. ¿Qué crees que realmente encontraron bajo el hielo antártico? ¿Es vida extraterrestre o algo aún más perturbador? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver.